No, mira, y pasa curiosamente de que las personas en el concepto dirán, oye, una persona con discapacidad no puede, no puede, no puede, y se encasillan en esto y no se dan la oportunidad de realmente conocer las discapacidades de cada una de las personas. Yo pienso que eso es un punto clave, ¿no? Correcto. Lo que pasa, vuelvo y repito, fíjate que actualmente en Panamá contamos con una diversidad de personas con discapacidad. Tenemos movilidad reducida, que la movilidad reducida es una persona pues que ha perdido algún tipo de movilidad dentro de sus extremidades. Puede ser por accidente de tránsito, por nacimiento. También tenemos discapacidad cognitiva, que es el conocido autismo, que ahora está en las redes sociales, que existe de manera directa, con un impacto a través de lo que son sus desarrollos del sistema neurológico. También tenemos la discapacidad psicosocial, que esta no se conoce mucho. Mira que es primera vez que yo, Beto, escucho ese término. ¿Cuál viene siendo esta La exactamente? discapacidad psicosocial es lo que conocemos como las personas que están locas. Ese Mm, estereotipo que dice que la persona tiene bipolaridad, que la persona tiene esquizofrenia. Y este es un estereotipo tan marcado que aísla a la persona. Y así tenemos discapacidades sensoriales y que a la vez son personas que han perdido la oportunidad de sentir a través de uno de sus sentidos. Puede ser visual, puede ser también auditivo, y esto impide que las personas puedan desarrollar actividades comunes. Mira, y te pregunto una cosa, el tema en los colegios, hablemos de los planteles. Uf. No, yo me voy directo, yo me voy Ah. directo al caso en cuestión. Mira, el tema de los planteles educativos, te hablo de la experiencia de mi vida versus lo que está pasando ahorita, que honestamente no lo conozco. En la experiencia de mi vida siempre estuvo que habían algunos chicos con alguna X o Y discapacidad, pero nunca, nunca, al menos yo no vi un no un trato específico, sino como que un control sobre esa capacidad y una capacitación a nosotros los niños o adolescentes sobre la discapacidad, perdón, que tenía nuestro compañero. Por ejemplo, si de repente nuestro compañero tiene X o Y discapacidad, hay que tratarlos igual, claro que sí, pero hay ciertas cosas específicas que de repente se tienen o no toman en cuenta. Yo nunca escuché eso. ¿Y eso ahorita mismo está pasando en la educación o realmente no está pasando? Ok, Beto, realmente fíjate que no está pasando. O sea, vivimos en una utopía. Pintamos todas las cosas bonitas, pero cuando los menores ingresan a la escuela, utilizan todos estos términos peyorativos, despectivos en contra de ellos porque desconocen. Y el bullying que sufre una persona con discapacidad en un centro educativo, sea particular o sea público, porque estamos en la misma situación. No creas que el nivel socioeconómico cambia un poco el tema del bullying. Es más, y lo voy a decir con propiedad, lo aumenta, Es peor. porque el recurso económico te hace creer a veces que eres más que los demás. Ojo, no estoy discriminando, estoy observando algunas conductas vividas de temas y situaciones que muchas veces no se invierte directamente en aclarar de que debe sentirse empatía y sensibilidad, porque los centros escolares son los número uno en bloquear y establecer barreras para las personas con discapacidad en ajustes razonables y crear estos ambientes donde se hace el rechazo del individuo en los primeros años de vida escolar. Y a la vez tenemos los padres de familia que, ojo, los estudiantes no aprenden en la escuela, los estudiantes aprenden temas académicos. El valor humano, la sensibilización y la empatía se puede reforzar en la escuela, pero eso se nace en el núcleo familiar. Claro. Los niños son el reflejo de lo que ven en el núcleo familiar con los padres, y esto muchas veces se esquematiza y se visualiza en los comportamientos de bullying en contra de las personas con discapacidad. Y eso nos crecemos y somos adultos donde discriminamos a las personas con discapacidad. No, y nos llevamos ese paradigma desde niños por X o Y razón y creemos todavía en la edad más adultos, como bien lo describes tú, que esto es normal, pero realmente no quiero ni utilizar la palabra normal. Lo que no quiero utilizar es el hecho de que, ven acá, yo creo que a veces nos falta educarnos antes de juzgar. Y yo pienso que desde niños nos llevaron a eso y el crecimiento de la vida también, hasta el punto que se cree que algunas personas con alguna discapacidad no pueden ser profesionales. Y hay excelentes profesionales con discapacidad. Fíjate, Beto, que esto es tan interesante.
acabas de abordar dos temas importantes, derechos fundamentales, educación y el tema laboral, un trabajo digno. Y esto pasa porque en Panamá actualmente no existen políticas públicas que permitan una real inclusión. Existen sanciones si algunas empresas no contratan, perdón, si las empresas no contratan a personas con discapacidad dentro de su 2%, pero no está regulado, no está debidamente creado con estadísticas de cuántas empresas son sancionadas y a la vez no existe una formación académica real para apoyar a las personas con discapacidad a nivel superior y establecer estos ajustes razonables. Esto indica que las personas con discapacidad entonces estarían perdiendo esa autonomía de elegir qué tipo de trabajo y a la vez una inclusión real en el mercado laboral. Y déjame decirte, Beto, que este tema es tan profundo porque el factor socioeconómico y la pobreza está muy arraigada dentro de lo que es la discapacidad. Y esto es algo tan importante porque esa segregación que se da desde los primeros años de vida involucra precisamente que el individuo no pueda optar por una mejor calidad dentro de su autonomía como individuo. Yo te consulto lo siguiente, y esta consulta, pero no te la hago desde la ignorancia, porque no soy experto en el tema, y lo digo abiertamente, no soy experto en el tema. Pero, para mi concepto, el tema de las discapacidades, sea cual sea la razón, es un tema que está relacionado muy directamente a la salud pública, ¿cierto? Correcto. Entonces, como salud pública, tiene que llevar indicadores, seguimiento, monitoreo, también capacitación y todo lo demás. O sea, tiene que haber un seguimiento per se porque realmente es un tema que atañe a toda la sociedad en los diferentes campos. La pregunta es la siguiente. ¿Quién está a cargo de esto? ¿Quién está velando por esto? ¿Y cuál es el camino que en teoría debería ser el camino perfecto, al menos dentro del monitoreo de la salud pública? Bueno, creo que aquí hay una palabra muy importante que yo utilizo mucho y que tal vez suena como muletilla, individualizar a las personas con discapacidad. Cada individuo es una persona que necesita y debe tener un plan de desarrollo tanto neurológico, físico y a la vez integral, porque se incluyen muchas disciplinas de la salud que deben evaluar a la persona con discapacidad desde sus primeros años de vida y posterior si la adquiere en edad adulta. Beto, la respuesta es fácil en Panamá, no hay nada, no tenemos nada. Los padres de familia tenemos clínicas satelitales como Udelas que pagan $7, pero las citas son muy lejanas porque hay demasiada demanda. Existen atención psicológica, pero todo está diverso, todo está en puntos equidistantes y actualmente los padres no tenemos ese apoyo, esa guía. Enfermedades raras, no tienen la oportunidad de tener especialistas. Estamos hablando de discapacidades viscerales, medicamentos, accesibilidad. Imagínate, un paciente con movilidad reducida, ¿qué puede hacer si no tiene una rampa para poder, si el elevador se dañó? Entonces, la pregunta es fácil. Lo que te puedo dar es 1,000 razones, 50,000 razones para decirte que no somos accesibles y que las personas con discapacidad no tienen la oportunidad en el sistema de salud para poder atenderse de la mejor manera, porque lastimosamente tenemos la carencia económica y la carencia de asistencia y accesibilidad. Mira, y la pregunta es porque realmente a mí me preocupa desde el punto de vista de un ciudadano común. ¿Por qué? Porque yo he visto y me ha topado inclusive amistades que por X o Y razón tienen alguna discapacidad tal cual. Y de repente yo quisiera, por ejemplo, ¿sabes qué? Dentro a una persona que yo conozco, darte una oportunidad de trabajo, y me pasó con uno específicamente. Yo sabes que, mira, tienes esta discapacidad, perfecto, yo voy a decirle a tal persona para que te dé ese trabajo. En este lugar le pidieron vamos a llamarle como un certificado para conocer qué cosas tenía realmente para poder emplearlo. A mí eso me pareció una falta de todo. Discriminatorio. Totalmente. Pero yo en ese momento tampoco tenía el conocimiento. Entonces, yo en mi mente dije, bueno, hermano, la verdad yo conozco muy poco, pero acudo a un centro de salud para ver si te orientan un poco. Y cuando llegué al centro de salud prácticamente le cerraron todas las puertas. O sea, ya se le habían cerrado a un lado, claro, ya al otro lado, más lo poquito de conocimiento que yo más o menos tenía. Y al final esta persona automáticamente
simplemente no pudo trabajar. Y esta persona, creo que, no sé, ahorita mismo, creo que como 5 años después, un familiar es que ha podido apoyarle para que esta persona siga adelante. Entonces, a lo que voy es lo siguiente. No existe algo, un control, una estadística, algo que no, de verdad, me diga, ven acá, este es el camino para que todos entendamos el mismo lenguaje. No, lo que pasa, Beto, es que los números que existen están desfasados a la realidad actual. Y lo que tú me puedes decir, sí, en el núcleo familiar hay una persona con discapacidad intelectual con autismo o cualquier otro tipo de condición neurodiversa que simplemente se establece como número, pero no hay un seguimiento, no hay un detalle específico de las oportunidades que pueda tener ese individuo. Y a la vez, lo que acabas de describir es un acto discriminatorio que realmente vive cada día las personas con discapacidad. Todos los días, lo que tú acabas de describir es el diario vivir de las personas con discapacidad. Le solicitan lo que es el diagnóstico y documentos para impedir lo que es el puesto de trabajo y a la vez cuando están en los puestos de trabajo vulneran sus derechos y los discriminan. Entonces, ¿qué te puedo decir, Beto? O sea, esa es la realidad que existe para las personas. No, y es bastante duro y yo te digo que en este tema que estoy conversando contigo acá, yo estoy segurísimo que los que están en casa también están viendo y se van a hacer la siguiente pregunta que yo voy a hacerte ahorita. El camino de los padres, por ejemplo. Cuando un padre de repente nace su baby y de repente su baby tiene alguna discapacidad que ya sea notable por X o Y razón médica, ¿cuál es el camino de los padres que de repente sería como el camino a seguir? Porque hay padres que se llenan de miedo, otros de terror, otros de pánico, otros de esperanza también, otros de querer ayudar, querer estar presentes, pero no saben la línea a seguir. ¿Qué tú aconsejas desde tu punto de vista para un padre? Ok, desde mi punto de vista, porque no es un manual, yo siempre digo que yo hablo desde mi experiencia, pero no es la verdad total, absoluta, porque cada quien vive una realidad interna como ser humano. Desde mi punto de vista, yo creo que si debes llorar y desahogarte es lo primero. El duelo de comprender los retos que vas a tener como padre es una realidad que debes afrontar. Nadie está preparado para ser padre y nadie está preparado para mantener en su núcleo familiar una persona con discapacidad, porque este sentimiento de saber que esa persona va a tener, la persona que más amas en el mundo, que es tu hijo, tu esposo, tu papá, va a tener una dependencia parcial de ti en algún momento determinado y va a ser discriminado, porque es la verdad, Beto. Todo lo que hablamos anteriormente, las personas con discapacidad son discriminadas, claro, son rechazadas. Por más que esté en el artículo 19 de la Constitución, por más que yo te venga a recitar todos los artículos de la Convención, la realidad es esta, es la humanidad y tenemos que aceptarlo. Entonces, ese padre, comprendiendo esta situación y tal vez que no tiene los recursos para llevarlo a una terapia, o una madre que tiene que dejar su trabajo para poder atender a ese menor, en su momento tiene que pasar ese luto. Y pasar el luto es poder en tu cerebro internamente que esas emociones fluyan y puedan aceptar que vas a tener que dedicar, si dabas el 100%, un 300%, un 500%. Y a la vez buscar ayuda terapéutica, buscar un psicólogo, establecer esa conexión cognitiva para poder aceptar todo lo que son los retos. Y alguien me va a decir, ay, si no tengo plata ni siquiera para comer Makey, ¿con qué voy a pagar el psicólogo? Claro. Hay clínicas privadas y hay clínicas públicas, perdón, en las universidades, en UDELAS, que estén $7, que te pueden dar una guía. Y es muy importante, es la canasta básica, la salud mental, para poder guiar mejor a tus hijos, porque tienes que pasar el duelo y a la vez educarse, leer. No esperes que otra persona te diga cómo defenderte. Tú tienes que empoderarte. Sea cual sea la situación, tienes que enfocarte que de hoy en adelante tu misión es educarte para poder brindarle los derechos que otras personas le van a robar a tu familia. Quiero que sepas que eso que te acabas de decir me ha dejado totalmente sin palabras. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acabas de hacer una real invitación
a uno de los problemas más grandes dentro de esta situación, y es que obviamente hay padres que, bien tú lo dices, no se esperan algunas cosas, no se esperan esto, y el no estar educados, no afrontar el problema desde el principio, no entenderlo, no sentarse a hablarlo, decir, ¿sabes qué? Esta es nuestra situación, vamos para adelante, crea un ambiente tan confuso que inclusive padres abandonan a sus hijos. Y eso ha pasado, Meiki, y yo creo que es una realidad social No también. sabes cuántas madres están ahorita mismo con la custodia total, la guardia y crianza y la patria potestad de sus hijos porque la persona abandonó, el progenitor abandonó a su hijo por tener el diagnóstico y negarlo. Y a la vez a la viceversa, porque también hay hombres maravillosos que han quedado con la custodia de sus hijos porque simplemente la negación de esa persona de mantener ese vínculo con el menor porque tiene discapacidad. Y eso sucede constantemente. No, me da muchísima tristeza. Ahora quiero que conversemos de algo. Yo te conocí a ti con un proyecto muy bonito que se llama Yo Te Incluyo. Claro, Un Beto. proyecto que la verdad me gusta. Tú estás detrás de cámara y yo te Exacto. incluyo. Gracias a ti se han hecho los mejores programas. Exacto. Pero mira, el Yo Te Incluyo, yo he aprendido un montón de cosas en Yo Te Incluyo, pero una de las cosas que he aprendido es el saber valorar la vida de otra manera. Claro. En todas las historias que he escuchado. Para ti, ¿qué es Yo Te Incluyo y por qué nació? Ok, fíjate, Beto, que esta pregunta, yo te incluyo, surge de el año pasado cuando yo estaba en una depresión muy grande, pues había tenido una pérdida, un embarazo y estaba totalmente deprimida, estaba recibiendo asistencia psicológica y estaba en el hospital en el Punta Pacífica y entonces comencé a pensar el valor que tiene la vida. Ya yo me había concentrado en los primeros años de mi hija Atenas en poder sacarla adelante con los ajustes razonables en una escuela privada donde me costó abrir el camino para que se aceptaran a menores con discapacidad intelectual y entendí que la falta de visualización era lo que hacía que las personas discriminaran. Entonces convertí mi dolor, convertí las experiencias en un canal de poder educar a otras personas. Muchas veces las personas me critican y me dicen, Meiki, pero tú eres abogada, deberías hacerte marketing, todo esto. Pero no, ese no es mi target. Mi target Claro. es saber que desde mi núcleo familiar yo estoy transmitiendo cosas muy bonitas, muy especiales y humanizar a todos esos líderes comunitarios que hemos conocido, a abogados, a personas, a doctores, a fundaciones que hacen un trabajo hermoso y que comparten conmigo la visión de autonomía, de evitar esos eufemismos, esa condescendencia y darle dignidad humana a los derechos humanos, a las personas con discapacidad en derechos humanos. Creo que Yo Te Incluyo ya cumplió un año y todos los días aprendo algo nuevo, comprendo que la visualización de las personas con discapacidad y sus derechos humanos es una tarea de todos los días y eso es parte de mi vida y ya parte de mi ADN. Creo que escuchar a mi hija de 15 años y decirme, mamá, no me sobreprotejas, yo necesito tener mi propia autonomía, es lo que me ha hecho comprender que vamos por el camino correcto y estamos haciendo las cosas bien. Y cada vez que apoyo a alguien a visualizar su proyecto, a crear conciencia, estamos por el camino correcto de crear estos espacios digitales a favor de las personas y grupos vulnerables. Se me escapó que se le pusieron los ojos llorosos cuando lo contaba. Pero qué Claro, bonito. sí, tú me viste en mi primer programa, Betito. Muchas gracias. Oye, mira, hay algo, antes de cerrar, perdón, quiero que describas. No sé si te lo han preguntado así, yo te lo voy a preguntar así. Describas la inclusión en 2 palabras. Empatía y resiliencia. Repítemela nuevamente. Empatía y resiliencia. Inclusión es empatía y resiliencia. ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Porque debes ser empático. La inclusión empieza desde que tú eres empático y comprendes que la otra persona debe ser incluida no desde tu ego, sino desde los derechos de esa persona. Y resiliencia para todas las personas
que inician este proceso, que comprenden y a la vez todos los días nos volvemos más fuertes. Somos superhéroes de nuestros hijos y nuestros hijos son superhéroes de nosotros. Porque sin ellos, esta sociedad realmente no tendría esa parte, esa necesidad y esa genética de volvernos más humanos. Yo casi digo algo, pero yo creo que ahí estaba todo. El mensaje al final valió la pena. Gracias, Beto. Gracias a ti por este hermoso podcast y a la vez por habernos apoyado en la parte de los audiovisuales, en las grabaciones, en las recomendaciones, porque al iniciar todo este proyecto y este camino, uno va aprendiendo, ¿no? Y uno quiere hacer proyectos, pero la docencia es parte de eso. No saber cómo transmitir tu dolor y tu mensaje en palabras positivas es lo que hace el cambio real. Exactamente, tal cual. Y usted que está en casa, manténgase con nosotros. Esto es Hablando con Beto. Yo tengo 55.322.8 seguidores a nivel mundial. O sea, mi mamá, mi hermana y mi otra hermana. O sea, soy muy feliz con eso. Yo te voy a decir algo, Beto, aquí antes de terminar. ¿Qué? Con que una persona me visualice en mi podcast, yo sé que estoy haciendo el trabajo. Y lo que tú haces es maravilloso y espectacular. Gracias, amor. Nos vamos, Tatay. Esto fue Hablando con Beto. Chaito.